Bien, estamos en el libro de Colosenses que empezábamos ayer. Es una carta del apóstol Pablo dirigida a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Colosas. Entonces ayer tuvimos un día introductorio y hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, que es lo mismo que leímos ayer, pero no avanzamos mucho porque nos dedicamos nos enfocamos en los primeros dos versículos, donde tenemos el saludo del apóstol Pablo, y al hablar de los destinatarios, pues estuvimos haciendo un repaso histórico sobre la ciudad de Colosas y la situación en esa ciudad y en esa iglesia cuando Pablo escribe esta carta. Entonces ayer tuvimos pues una clase más bien histórica, ¿no? Y geográfica sobre Bien, seguimos la grabación. Bien, pues vamos a pasar directamente a la lectura. Leemos desde el primer versículo hasta el 14. Y de adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potestad de su gloria, en la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por su sangre el perdón de pecados. Por su sangre el perdón de pecados. Muy bien. Bueno, pues este es el mismo pasaje que leíamos ayer, ¿no? Bien, ayer a modo de repaso decíamos, ¿no? Leíamos ahí los primeros dos versículos, donde tenemos la salutación. ¿Quién es entonces el escritor de esta carta? Pablo, ¿no? Pablo, que se presenta como apóstol. Decíamos ayer, ¿os acordáis qué significa la palabra apóstol? Sí. ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda? Enviado, exactamente, enviado. Es alguien que va en representación de otro, ¿no? En este caso, representa
lo que el Señor lo ha mandado. Claro. Para compartir la palabra. Muy bien. Y escribe junto con alguien que está con él, ¿no? ¿Quién es? Timoteo, ¿no? El hermano Timoteo, que decíamos que, claro, se había convertido y acompañaba a Pablo en algunos de sus viajes y fue discipulado por él. ¿Y a quiénes dirige la carta? A los Colosas, a la iglesia de Colosas. A los santos. A los santos de... A la iglesia que estaba en Colosas, ¿no? ¿Y de qué manera se dirige a la iglesia que estaba allí? Ana. A los santos. Sí, yo sí. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, ese es el saludo, pero ¿cómo llama a los cristianos que están allí en Colosas? ¿Cómo se dirige a la iglesia antes del saludo? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fijaos, allí en esta forma de dirigirse a ellos, está presentando los destinatarios, ¿no? Decíamos que las cartas en ese entonces se escribían con esta estructura. Al principio del todo se presentaba el escritor, se identificaba y entonces identificaba a sus destinatarios, ¿no? Y después venía el saludo. Así empezaban las cartas. Entonces Pablo se ha identificado y ahora identifica a los destinatarios. Y lo hace de esta manera. O sea, sabemos que está escribiendo a la iglesia que está en Colosas, pero fijaos qué palabras utiliza, ¿no? Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Todas esas palabras son importantes porque son descriptivas de la iglesia, ¿no? De los cristianos. Fijaos que la primera palabra que utiliza es santos. Dice a los santos, ¿no? La tradición católica nos ha enseñado que los santos son algunos supercristianos que han existido en la historia, ¿no? Y que han realizado algún milagro y entonces pues han sido declarados santos, ¿no? Incluso se les hace rezos, etcétera, ¿no? Pero ese no es el sentido bíblico de esa palabra, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo utilizaba la palabra santos para hablar de la iglesia, para hablar de los cristianos, de todos ellos, ¿no? Pero ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra santo? Apartados. Exactamente, eso es lo que significa. Significa apartado, ¿no? Entonces, tiene el sentido de estar apartado ¿de qué? Del mundo. Ajá. De las cosas mundanas. Del resto de la gente. Ajá. De una forma más concreta sería apartado del mal, ¿no? Apartado del pecado, de la corrupción, ¿no? Apartado del mundo podemos entenderlo, pero estamos en el mundo, ¿no? Los cristianos están en el mundo, no están en otro planeta, ¿no? Entonces, claro, es apartado del mal que hay en el mundo, ¿no? Del pecado, de la corrupción, ¿no? De la inmoralidad. Entonces es apartado de, pero también es apartado para, ¿no? Apartado ¿para quién? Para Cristo Jesús. Para Cristo, para Dios, ¿no? Es apartarse de la corrupción del mundo para vivir para Dios, ¿no? Ese es el concepto que tenemos aquí en la palabra santos, ¿no? Que es precisamente el llamado cristiano, ¿no? El llamado de Cristo es ese, es apartarse para Él, ¿no? Para vivir para Él.
Ahí hablamos de arrepentimiento y de la nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, esa es la palabra utilizada por el apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Ahora, la palabra santo también nos habla de pureza, ¿no? Claro, apartarse del mal, pues es purificarse, ¿no? Entonces, el primero que puede utilizar esta palabra de una forma plena, ¿no?, por derecho, es Dios, ¿no? Dios es santo, ¿no? Esa es su naturaleza. 3 veces santo. Decimos 3 veces santo porque en la Biblia, en el Apocalipsis, ¿no?, en esa visión del apóstol Juan, él veía como a Dios se le decía santo, 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 ¿no? Es una forma de decir que Él es el más santo, ¿no? Santísimo, perfecto en santidad. Entonces Dios es santo y los que han respondido a su llamado son también, reciben también ese nombre, ¿no? Pero no es lo único que tenemos aquí. Tenemos a los santos y, ¿cuál es la siguiente palabra? Fieles hermanos. Fieles. Fieles es la siguiente palabra, ¿no? Santos y fieles. Fijaos que santos va de la mano de fieles, ¿no? Hemos sido llamados por Dios, apartados para vivir para Él, ¿no? Pero hay que ser fiel, ¿no? Dios espera de aquellos que llama que sean fieles. Si no es así, pues entonces de nada va a servir el haberse apartado, porque uno va a volver a la misma corrupción, ¿no? Va a volver atrás. Entonces es necesario que aquellos que han sido o hemos sido llamados por Cristo seamos hallados fieles por Él. Entonces, fijaos cómo cada palabra es importante, ¿no? A los santos y fieles, ¿y qué dice a continuación? Hermanos. Hermanos, ¿no? Pablo llama a aquellos cristianos a los que está escribiendo hermanos, ¿no? Fijaos que Pablo está escribiendo como apóstol, como una autoridad delegada por Dios. Él podría escribir con aires de superioridad, ¿no? Pero sin embargo se pone al mismo nivel, ¿no? Dice hermanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos también en las palabras de Jesús. Si os acordáis cuando estudiábamos el Evangelio de Marcos, Jesús señalando a sus discípulos dijo: aquí están mis hermanos, ¿no? Dijo: aquí está mi madre y mis hermanos, porque todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, ¿no? Entonces, así es como Jesús se refiere a sus discípulos, aquellos que hemos respondido al llamado de Cristo, pues somos llamados hermanos por Él. Y eso nos sitúa a todos al mismo nivel. Claro, tenemos diferentes funciones, diferentes dones, ¿no? Pero no estamos en un sistema piramidal, ¿no?, de jerarquía, sino más bien al mismo nivel, ¿no?, como hermanos, con una única cabeza que es Jesucristo. Ahora, dentro de esta hermandad, pues sí que el Señor pues da diferentes funciones y también delega autoridad. Y Él pone pastores y etcétera, ¿no? Pero
todos somos hermanos. Es así como Jesús lo constituyó, ¿no? Y por eso vemos al gran apóstol Pablo llamando a los cristianos de esta iglesia de Colosas. Ayer decíamos que Colosas era una ciudad pequeña, ¿no? Que estaba en declive. Y Pablo escribe a esos cristianos de esta pequeña ciudad y les llama hermanos, ¿no? Hermanos. Y así es como el Señor espera que nos consideremos unos a otros, como hermanos, ¿no? Al mismo nivel. Si estamos en Cristo, somos hermanos unos de otros, somos familia, ¿no? Y es así como Dios espera que vivamos y nos relacionemos unos con otros, ¿no? Bien, entonces los cristianos de Colosas son llamados santos y fieles, ¿no? Hermanos. Y ahora fijaos que la siguiente expresión es muy importante porque es lo que le da sentido a todo. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Hermanos en Cristo. En Cristo, ¿no? Esta expresión abunda mucho en las cartas de Pablo, en algunas más que en otras. Son estas dos palabras, en Cristo, ¿no? Entonces, fijaos que es santos en Cristo, ¿no? Fieles hermanos en Cristo. Es Cristo lo que le da sentido a todas esas otras palabras, porque es cuando estamos en Cristo que somos llamados santos. Cuando estamos en Cristo que somos hermanos unos de otros, ¿no? Y es en Cristo que debemos ser fieles, ¿no? Entonces, es Cristo el que nos ha dado la salvación y el que nos ha dado una nueva vida, el que nos ha apartado de la corrupción para Dios, para vivir para Dios, ¿no? Y es el que nos hace hermanos, el que nos hace formar parte de su reino, el que nos da la vida eterna. Todo es por medio de Cristo. Y todas esas bendiciones las recibimos si estamos en Cristo, ¿no? Entonces esa expresión es clave, ¿no? Es fundamental. Podemos estar en Cristo o estar sin Cristo. Podemos haber recibido la vida nueva que Cristo nos ofrece o estar viviendo separado de Él. Son las únicas dos alternativas, las únicas dos opciones, ¿no? Entonces, estar en Cristo es lo que nos hace formar parte del reino de Dios. Es lo que le da sentido a nuestra nueva vida, Cristo Jesús, ¿no? Otra forma de decir esto, en Cristo, sería unido a Cristo, ¿no? A los santos y fieles hermanos que están unidos a Cristo, ¿no? Esto también nos habla de posición en el Espíritu. Es que en el Espíritu, si hemos respondido al Evangelio, entonces estamos ubicados en Cristo, ¿no? Eso es una posición espiritual. Aquellos que no han respondido al Evangelio están fuera de Cristo. Cuando morimos aquí en este mundo, nuestro cuerpo muere. Si estamos en Cristo, lo que sucede es que como el cuerpo ya no nos sujeta más aquí a este mundo, nuestro espíritu directamente como un imán, ¿habéis visto dos imanes cuando se acercan el uno al otro? Nuestro espíritu directamente aparece en la presencia de Jesús. Directamente sale de este cuerpo que muere para unirse a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, ¿no? Entonces hemos sido llamados a vivir para siempre con Él, ¿no? En su reino, en su presencia, ¿no? Entonces en el Espíritu ya hemos sido unidos a Él. Sí hemos respondido su llamado,
¿no? Por medio de la fe. Entonces en el Espíritu ya estamos unidos a Él. De hecho, el apóstol Pablo escribe en otra carta a los Corintios que todo el que se une al Señor es un espíritu con Él. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo y el nuestro se fusionan cuando respondemos a su llamado por la fe, ¿no? Entonces ya estamos unidos a Él. En el Espíritu Dios nos ve en Cristo, ¿no? Cuando nuestro cuerpo muera, directamente pasaremos a estar con Él, ¿no? Ajá. Ahora, eso es muy importante para nosotros, porque si Dios no nos ve en Cristo, entonces nos ve en nuestros pecados. Pero si estamos en Cristo, nos ve cubiertos por Él. El apóstol Pablo también escribió que hemos sido revestidos de Cristo, ¿no? Es como si nos pusiéramos una ropa, ¿no? Entonces, si estamos en Cristo, Dios nos ve cubiertos por su justicia. Es como si nos viera bajo el beneficio de su sacrificio en la cruz, ¿no? De su sangre derramada a nuestro favor. Entonces, qué gran bendición es estar en Cristo. Eso marca la diferencia, ¿no? Y nos da la identidad. Nuestra identidad está marcada por si estamos en Cristo o si estamos sin Él, fuera de Él, ¿no? Si estamos en Cristo, entonces somos hijos de Dios. Hemos sido perdonados. Vivimos en la salvación. Estamos en el reino de Dios. Hemos sido justificados por gracia si estamos en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, pues entonces vivimos en nuestros pecados, apartados de Dios, de camino al infierno. Solo hay esas dos alternativas, ¿no? Y aquí Pablo, refiriéndose a la Iglesia, pues dice que son aquellos que están en Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, ¿no? Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Colosas. Pero Dios ha querido que esta carta esté en la Biblia para que la leamos nosotros y que la lean los cristianos de todas las generaciones, ¿no? Entonces, por medio de esta carta, Dios nos habla a nosotros, ¿no? Bien, entonces ahora viene el saludo, ¿no? Pablo ya ha identificado al autor de la carta, que es él, escribiendo como apóstol, ¿no? Es decir, este mensaje viene de parte del propio Jesús, por medio de Pablo. Ha identificado los destinatarios, y ya hemos visto la descripción que hace de ellos, que se aplica a todos los cristianos. Y ahora llega el saludo, ¿no? ¿Cuál es ese saludo? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ajá. Ese es el saludo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, este saludo está muy cargado de contenido teológico. Es un saludo que también tiene mucho para enseñarnos. Fijaos que ahí tenemos dos palabras muy importantes que usa el apóstol Pablo. La primera, ¿cuál es? Gracias. Gracia. Gracia, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? La palabra gracia. Regalo. Regalo inmerecido de Dios. Ajá. De la palabra gracia sale la palabra gratis. Ajá. Tiene la misma raíz, ¿no? Entonces, gracia, en su sentido bíblico, es el favor inmerecido que recibimos de Dios, de una forma gratuita.
es Dios mostrándose favorable a personas que no lo merecen, ¿no? Es el Dios santo, perfecto en pureza, mostrándose favorable y bendiciendo a personas pecadoras. Ese es el concepto de gracia, ¿no? Y fijaos que esta es una palabra una palabra que describe bastante bien el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hizo merecedores de todo por gracia. No por gracia merecemos. por gracia somos salvos. Sí, somos salvos, Por gracia somos salvos. perdonados, somos de todo. Ajá. La gracia. Cuando decimos que somos salvos por gracia, ¿a qué nos referimos? A lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Ajá. Que Él nos perdonó Murió por algo que había sido hecho, por un sacrificio que había sido hecho, aunque no por nosotros. Ujú. Por eso somos. Ajá. O sea que no es por nuestros méritos que somos salvos, ¿no? No es por nuestras buenas obras, sino es por la gracia de Dios que nos ha sido transmitida por Jesucristo, ¿no? Es decir, es por la obra que Cristo hizo, es porque Él pagó por nuestros pecados, que nosotros podemos recibir el perdón y la salvación. No es por mérito propio, no es por nuestras obras de caridad, por estar sirviendo a Dios en la ONG, ¿no? No es porque tengamos una cara muy bonita, No es por nada. o porque... por mucho mérito que pensemos que tiene lo que Ajá. hacemos. Claro. Por naturaleza los seres humanos somos pecadores. Hemos pecado, ¿no? Entonces no es por nosotros que Dios se muestre favorable, sino es por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es por su amor, por su misericordia, que recibimos sus bendiciones y que recibimos la salvación. Ajá. Entonces ahí tenemos el concepto de la palabra gracia. Y eso lo recibimos gratuitamente. No es algo que podamos comprar con dinero, no tampoco podemos negociar con Dios, ¿no? Y decirle, yo voy a hacer estas buenas obras y a cambio tú me vas a dar estas bendiciones, ¿no? No podemos negociar con Él. Es algo que recibimos gratuitamente por su bondad. ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Creer, ¿no? Fijaos ese versículo tan conocido que habéis citado en Efesios capítulo 2. Efesios está 2 cartas más para atrás. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 ahí tenemos un versículo muy, muy conocido, ¿no? El que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso va junto con no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí tenemos la razón. Uh-huh. Ajá. Porque cuesta tanto, cuesta mucho. Uh-huh. Entonces fijaos, ahí lo tenemos, ¿no? De nuevo la palabra gracia. Porque por gracia sois salvos, ¿no? En el versículo 5 lo tenemos igual. Ahí al final del versículo 5, fijaos, vamos a leer el versículo 5 completo. ¿Yo sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No, el capítulo 2, versículo 5. 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fijaos, ahí tenemos de nuevo la palabra, gracia, ¿no? Por gracia sois salvos. Fijaos que esto aparece aquí en la Reina Valera entre paréntesis, ¿no? Porque está explicando lo que acaba de decir, ¿no? Y es que
estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida con Cristo. A eso se refiere la palabra gracia, ¿no? Uh-huh. En el versículo anterior, el 4, nos habla de la misericordia de Dios, ¿no? Dios hizo eso por su misericordia. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Uh-huh. Cristo. Por gracia sois salvos. Soy salvo. Uh-huh. Fijaos que en esta acción, ¿no?, de darnos vida, el único mérito que hay allí es lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo que dice de nosotros, lo que dice del hombre, del ser humano, es estando muertos en pecados. Pero la bondad de Dios es exaltada, ¿no? Dice, pero Dios nos dio vida con Cristo, ¿no?, por su misericordia. La palabra misericordia es un sinónimo de la palabra gracia. Son palabras que están muy relacionadas. Misericordia tiene que ver con ayudar a aquel que está en necesidad, que está sufriendo, o perdonar al que ha hecho algún mal. De eso nos habla la misericordia. Entonces está muy relacionada con la palabra gracia. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios se recibe al creer. Se recibe por medio de la fe. Por eso esa es la respuesta que Dios demanda del ser humano. Jesús ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación, para que nuestros pecados sean perdonados, pero debemos responder creyendo. Si no creemos, nos cerramos a la gracia de Dios. Pero es al creer que recibimos su bondad, que recibimos su salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe bíblica, la fe que la respuesta que Dios demanda al mensaje del Evangelio es esa confianza plena en Jesucristo, ¿no? Es creer en Él y lo que ha hecho por nosotros, con una disposición sincera a un cambio de vida, a vivir una nueva vida en Él, ¿no? Entonces la fe bíblica va de la mano del arrepentimiento, ¿no? Es que aquellos que están muertos en pecados creen en lo que Jesús ha hecho por nosotros y están dispuestos a empezar una nueva vida en Él, ¿no? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es. Si no oímos, no sabemos qué dice el Señor y no tenemos fe. Claro. La fe es un don de Dios que nos viene por medio de su palabra, al escuchar su palabra. Entonces dice así, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuéramos salvos porque hemos hecho buenas obras, entonces tendríamos de qué presumir, ¿no? Podríamos decir, me he ganado el cielo por lo bueno que he sido, ¿no? Entonces entraríamos al cielo con el pecho hinchado de orgullo, ¿no? Con lo Pero cual no. volveríamos a bajar, entonces. Claro, pero yo digo que también, como te dijera, Dios le da la gracia a una persona, ¿no? Sí, gracias. Y está bien, y hay una persona que está necesitada, entonces esa gracia también le viene de Dios para tú ayudar a esa persona, ¿no? Como lo que hacemos en la ONG. Claro. No es para el orgullo de nosotros, Claro. pero eso viene de Dios, ¿no? Para compartirlo, ¿no? Porque si Dios nos salvó o algo, y nosotros somos unas personas egoístas, entonces eso no Algo no falla, ¿no? Egoísta allí, o sea, a veces han necesitado y voltear la cara, yo no, eso Claro. es Dios.
Así es. Entonces la gracia tiene esas dos caras, ¿no? Por un lado, la recibimos de Dios, ¿no? Por otro lado, pues debe de fluir a través nuestro hacia otros, ¿no? La misma gracia que hemos recibido de Dios, debemos de dársela a otros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo también escribe así, diciendo que así como Dios nos perdonó a nosotros, debemos nosotros también perdonar a otros, ¿no? Así es, así como Dios nos ayuda a nosotros, nos bendice, nosotros también debemos de ayudar a otros, ¿no? La gracia de Dios debe de, así como es recibida por nosotros, debemos de dársela a otros, ¿no? Muy bien. Bien, pues tenemos que esa palabra está aquí en el saludo del apóstol Pablo y es una palabra cargada de significado teológico, ¿no? Es una palabra que tiene mucho para decirnos, ¿no? Descriptiva del mensaje del Evangelio. Ajá. La palabra gracia. ¿Y la siguiente cuál es? Estamos en el versículo 2 del capítulo 1. Paz. La palabra paz. De hecho, la paz es consecuencia directa de recibir la gracia de Dios. Cuando recibimos la gracia de Dios, es decir, cuando creemos de corazón, de todo corazón, en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, entonces recibimos paz, ¿no? ¿Qué paz recibimos? Pues primero de todo recibimos paz con Dios. Porque habiendo vivido en pecados apartados de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo, al poner nuestra fe en Él, ¿no? Entonces, otra forma de decir que Dios nos reconcilia con Él es que Dios nos pone en paz con Él, ¿no? Ajá. Entonces vemos que la palabra paz, o sea, la paz, nos viene como consecuencia directa de recibir la gracia de Dios, como resultado de creer, ¿no? Recibimos o somos puestos en paz con Dios. De la misma manera, al recibir la gracia de Dios, pues somos puestos en paz unos con otros, ¿no? Entramos dentro de la misma familia, ahora somos hermanos y Dios espera que vivamos en paz unos con otros, lo cual significa que debemos perdonarnos unos a otros, debemos tenernos paciencia, debemos de buscar la reconciliación, hablar cuando hay algo hay alguna ofensa, ¿no? Y buscar siempre el estar en paz, ¿no? El resolver lo que haya que resolver y reconciliar las partes para vivir en paz, ¿no? Eso es algo muy importante para Dios. Eso es lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí esas dos palabras tan importantes, gracia y paz. Ahora vemos que esto Pablo lo dice a modo de saludo, pero también como una bendición, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, ¿no? Pero ¿de quién? Lo estábamos diciendo, ¿no? ¿Quién es la fuente? ¿De dónde viene esa gracia? ¿Y quién es la fuente de nuestra paz? Lo tenemos allí, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es la fuente de nuestra paz, de Él procede la gracia, ¿no? De Él procede ese favor que sin nosotros merecerlo ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio, ¿no? Pero fijaos que esas palabras descriptivas de Dios y de Jesús también son muy importantes. Dice, ¿qué dice de Dios? De Dios nuestro Padre. Fijaos, dice de Dios
nuestro Padre. ¿No recuerda eso a una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Orad así. ¿Y qué dijo? Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Lo mismo que tenemos aquí, de Dios nuestro Padre. Esa es una de las formas en las que Jesús más se dirigió a Dios y habló de Él. Él se refirió a Dios como Padre, ¿no? Entonces Jesús nos presentó a Dios como Padre, ¿no? Dios es Padre, ¿no? Jesús vino como su Hijo y la gran bendición que Él nos otorga al creer es hacernos hijos de Dios, lo cual significa que podemos llamar a Dios Padre, ¿no? El apóstol Pablo en otra de sus cartas, por ejemplo en la carta a los Gálatas, lo tenemos un poquito más atrás, ¿no? 3 cartas más atrás, en el capítulo 3, escribiendo a la iglesia que está en Galacia, fijaos lo que dice en el versículo 26. Gálatas 3, versículo 26. Nancy, ¿quieres tú leerlo? No lo encuentro. ¿No lo encuentras? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ajá. Pablo escribiendo a los cristianos que estaban en Galacia, a las iglesias que estaban ubicadas en esa región, les dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es al creer que somos hechos hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre. Y el versículo siguiente también es muy, muy explicativo, ¿no? Dice, porque Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ajá, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, todos los que habéis sido unidos a Él, de Cristo estáis revestidos. O sea, si Jesucristo vino como el Hijo de Dios, en Él nosotros también somos llamados hijos de Dios, ¿no? En el Espíritu, si estamos unidos a Cristo, entonces Dios nos ve dentro de Él. Entonces todo lo que es Él pasa a nosotros. Su identidad de hijos pasa a nosotros si estamos en Cristo, ¿no? Si estamos unidos a Él. Y fijaos lo que dice el 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque en todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que ya no importa ni la nacionalidad, ni nuestra posición social, ni siquiera el sexo, ¿no? Si somos hombre o mujer, sino que si estamos en Cristo, pues somos uno en Él, ¿no? Somos, como decíamos, ¿no? Hermanos, ¿no? Unidos a Cristo, y eso es lo que importa, que estemos en Cristo, ¿no? Si estamos en Cristo, somos hermanos y recibimos todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado por medio de Él, por medio de Jesús. En el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de Gálatas, pues también Pablo ahonda en este concepto de hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, en el 5 dice que Cristo fue enviado para redimirnos, para rescatarnos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? La adopción de hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, este libro escrito por el apóstol Juan, en su introducción, él va a relatar parte de
del ministerio de Jesús, de su vida, de lo que él hizo, de lo que él dijo. Y en esta introducción que tenemos en el primer capítulo, él dice que Jesús existía en el principio como la palabra de Dios, antes de la creación de todas las cosas, y que él era Dios y que vino a este mundo como un hombre, encarnándose, ¿no? Pero fijaos lo que dice en el versículo 11 al 13. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. ¿Quieres leerlo, Nancy? Dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos... Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ajá. Fijaos, dice, está ahí, sí. Dice que Jesús vino a los suyos, ¿no? Y eso podemos entenderlo como una referencia a Israel, ¿no? A los judíos, que habían sido llamados por Dios para ser su pueblo, pero gran parte de ellos rechazaron a Jesús como Mesías, ¿no? Solo los pocos que respondieron pues fueron llamados discípulos, ¿no? Entonces dice que los suyos no le recibieron, pero a todos los que sí que le recibieron, y añade a los que creen, ¿no? A los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, es decir, el derecho, el poder, la autoridad de ser hijos de Dios, los cuales son engendrados del propio Dios. Y ese es el nuevo nacimiento del que Jesús habló en Juan 3. En Juan capítulo 3 Jesús dijo que solamente se puede entrar al reino de Dios si uno nace de nuevo. Solamente. Y Jesús añadió, nacer del Espíritu, de agua y del Espíritu, ¿no? Es decir, nuestro espíritu, nuestro interior, recibe una nueva vida, ¿no? Estaba muerto en pecados, pero al creer en Jesucristo y en su sacrificio por nosotros en la cruz, recibe una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Es la vida del Espíritu. Ahí es cuando Dios perdona nuestros pecados. Ahí es cuando pasamos a estar en Cristo, ¿no? Y desde ese momento es que Dios nos llama a sus hijos. Por eso es un error decir, quizá a veces habéis escuchado esa frase, decir, todos somos hijos de Dios, hablando de la humanidad, ¿no? Decir, todos somos hijos de Dios. Eso es un error, eso no es bíblico, ¿no? Porque lo que Jesús nos enseña, el mensaje bíblico, lo que hemos leído del apóstol Pablo a los Gálatas, lo que leemos aquí del apóstol Juan, es que son aquellos que creen, que reciben al Señor Jesús, que Dios les concede el ser sus hijos, ¿no? Si uno no está en Cristo, no es hijo de Dios. Es creación de Dios. Se dice que somos criaturas, ¿no? Ajá. Claro. Todos somos creados por Dios, eso sí. Todos somos amados por Dios, eso también. Dios ama a todos. Y Dios ofrece su gracia, la ofrece a todos. Pero solo aquellos que la reciben por la fe son reconciliados con Dios y recibidos como hijos, adoptados, ¿no? Bien, entonces volviendo ya a Colosenses, tenemos que en ese saludo, ¿no? El apóstol Pablo habla de Dios como nuestro Padre, ¿no? Si estamos en Cristo. Y fijaos que dice nuestro Padre. Es lo que Jesús enseñó en esa oración, Padre nuestro.
Entonces no es solo algo individual, sino algo colectivo, ¿no? Y si es nuestro, entonces somos hermanos, ¿no? Nuestro Padre. Del mismo modo, la vida cristiana no puede ser solamente mi relación personal con Dios, lo cual es algo fundamental. Todos hemos sido llamados a conocer a Dios como Padre de una forma personal, ¿no? Como que no solo está basado. Lo que has dicho es verdad. Que aunque hemos sido llamados a conocer a Dios de forma personal, y es algo fundamental el desarrollar una relación personal con Él, por medio de la oración, por medio de la palabra, también hay un componente fundamental igualmente que es colectivo, ¿no? Somos llamados a formar parte de la comunidad cristiana, la comunidad de discípulos de Jesús. Entonces es Padre nuestro, ¿no? No es solamente Padre mío. Hay personas que dicen, no, si yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo tengo mi relación personal con Dios, ¿no? Y puedo orar en casa y no necesito formar parte de ninguna comunidad cristiana. Eso es un error, ¿no? Jesús creó una comunidad, ¿no? La comunidad de discípulos, a la que llamó iglesia, ¿no? Entonces, el aspecto individual personal es muy importante, no podemos prescindir de él, no podemos descuidar nuestra relación personal con Dios como nuestro Padre, pero también es igualmente importante el aspecto colectivo, ¿no? Debemos de relacionarnos unos con otros y formar parte de esa comunidad. Entonces es Padre nuestro. ¿Y qué es lo que dice de Jesús? Fijaos cuánto podemos aprender solamente del saludo, ¿no? Qué cargado está de concepto bíblico, teológico, ¿no? Solamente estos dos primeros versículos, ¿no? El saludo del apóstol Pablo, cuánto tiene para enseñarnos, ¿no? Es como que todo su mensaje, el mensaje bíblico del Evangelio, está reflejado en este saludo, ¿no? Ajá. ¿Y qué dice de Jesús? Señor Jesucristo, ¿no? O sea, lo primero que dice de él es Señor, ¿no? El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, fijaos en Romanos capítulo 10, Romanos es la primera carta del Nuevo Testamento, que viene después del libro de Hechos, la primera carta del apóstol Pablo. En el capítulo 10, fijaos el versículo 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículos 'Vamos a leer del 8 al 10. Cari, ¿quieres tú? ¿Es aquí? ¿Más qué dice? Sí. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta el 11. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí. Fíjate, el apóstol Pablo escribe así, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿no?, que Dios le levantó de los muertos, lo cual
tiene implícito, ¿no?, el que Él murió, ¿no? Murió por nuestros pecados y resucitó. Como dice algo muy parecido, Pablo escribe algo muy parecido al principio de 1 de Corintios 15, que él dice, este es el mensaje que estamos predicando, ¿no? Entonces dice que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, ¿no? Esos son los primeros versículos de 1 de Corintios 15. Entonces dice que si creemos y le confesamos como Señor, ¿no?, seremos salvos. Y es lo mismo que tenemos aquí en el saludo, ¿no? Y del Señor Jesucristo. En el primer siglo y después también, confesar a Jesús como Señor, pues muchas veces conllevaba pues un gran peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque había persecución y en el Imperio Romano, para los romanos el Señor era el César. Entonces, cuando un cristiano decía el César no es el Señor, sino Jesucristo es el Señor, y yo no voy a adorar al César, solo voy a adorar a Dios, entonces pues a muchos les costó la vida. Muchos murieron como mártires por eso, ¿no? Sin embargo, esto siempre ha sido distintivo de la fe cristiana. Jesús es el Señor, ¿no? Jesús es recibir a Jesús como Señor. Lo cual también nos dice que el cristianismo bíblico verdadero no es simplemente una tradición. Es que yo soy de tradición cristiana y practico ciertos ritos y ya está. Voy a misa, voy a la iglesia de vez en cuando, en Semana Santa pues hago esto, hago ciertos rezos, sino que es un cambio radical de vida. Es que ahora Jesús es mi Señor. Ahora Él gobierna mi vida y Él la dirige. Entonces yo voy a buscar su voluntad en todo lo que haga. Ya no soy yo el que dirige mi propia vida como pues a mí me parezca mejor o como me apetezca o como me dé la gana, sino que ahora Jesús es mi Señor. Ahora Él dirige mi vida. Y entonces yo voy a conocer su palabra para vivir como Él nos enseña y para cumplir sus mandamientos. Entonces, ¿veis? Eso es parte clave, fundamental de la vida cristiana, ¿no? Uno es cristiano, uno está en Cristo, no solamente por haber creído y haber recibido su gracia para salvación, sino también porque tiene esa disposición sincera de seguir a Jesús como Señor, de que Él dirija la vida de uno, ¿no? Ese es el arrepentimiento, dejar de vivir apartado de Dios para vivir ahora bajo el gobierno de Dios, por medio de Jesucristo, ¿no? Y ya por último, la palabra Jesucristo, ¿qué significa? Pues es una palabra compuesta, es Jesús y Cristo. ¿Qué significa la palabra Jesús, ese nombre? Salvador. Lo cual nos habla de lo que Él vino a hacer, ¿no? ¿Y Cristo qué significa? El ungido. El ungido, que es la misma palabra que Mesías, ¿no? Bien, pues este es el saludo del apóstol Pablo, que vemos cuánto tiene para enseñarnos, ¿no?, de doctrina cristiana, ¿no? En este saludo tenemos todo el mensaje del Evangelio, aquí reflejado. Y es un saludo típico del apóstol Pablo y de los cristianos, ¿no? Fijaos que si vamos al comienzo de algunas de sus cartas, si vamos una carta más para atrás,
carta a los Filipenses, ¿qué nos dice el versículo 2 del capítulo 1? Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Veis el mismo saludo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si vamos una carta antes, en Efesios, ¿cómo dice Jaime ahí? También, en Gálatas también. Lo mismo, ¿no? Gálatas 3, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ajá. En Gálatas también, ¿no? Ahora fijaos, si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Vamos a dejar a Pablo de lado y vámonos a la primera carta del apóstol Pedro. ¿Cuál es su saludo? Versículo 2. Aquí tengo yo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijaos, tenemos lo mismo, ¿no? En el 2 dice gracia y paz os sean multiplicadas. De nuevo tenemos ahí gracia y paz. Y en el 3 tenemos otra vez Dios y Padre, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Veis? De otra forma, pero es lo mismo en el fondo, ¿no? Ya no es el apóstol Pablo, ahora es el apóstol Pedro, ¿no? Ajá. Si vamos a su segunda carta del apóstol Pedro, pues de nuevo nos encontramos con lo mismo. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De nuevo, gracia y paz, ¿no? Dios, nuestro Señor Jesús. Hay algunas excepciones, pero vemos que era un saludo muy utilizado, ¿no? Bien, pues con esto cerramos la clase de hoy. ¿Os habéis quedado con alguna pregunta? ¿Sí?